Muy bien, ya la escritura ha sido leída, Hebreos 13, son los últimos versículos que nos quedan por ver de este capítulo, los versículos 18 al 25. Y el título que le he puesto a este sermón final es El amor en todo tiempo. Cuando en el mes de enero del año pasado me detuve en un texto de esta epístola de Hebreos, poco podía imaginar que aquí estaríamos un año después. Ha pasado todo un año y en este libro bendito hemos encontrado alimento para nuestras almas hambrientas. Hemos bebido de la fuente inagotable de sabiduría y hemos apreciado más de cerca la obra de Cristo y el poder del Evangelio. Aquí hemos sido enseñados y corregidos, animados y fortalecidos. Creo que cuando llegue a la presencia de Dios y me encuentre gozando de las delicias eternas, junto a mi Salvador, me animaré a preguntarle por este desconocido autor. Y si me es dada respuesta y señalado el objeto de mi interés, entonces no podré menos que unirme a él en loas al Cordero inmolado, que en su grande amor y misericordia usó este escrito en horas oscuras para mi alma y trajo luz y sosiego cuando abrió los ojos de mi entendimiento. Corrió el velo y pude ver aspectos de la obra de Cristo que no había considerado hasta entonces. Hace más de 3 meses estamos examinando este capítulo 13 bajo el concepto del amor. Hay un despertar por la sana doctrina y esto es bueno y damos gracias a Dios por ello. Pero no nos confiemos ni nos confundamos. Así como una golondrina no hace verano, tampoco un interés que antes no había en la sana doctrina no significa necesariamente que estemos experimentando un avivamiento. Esto es lo que deseamos, es lo que debiéramos pedir para nuestra nación y debemos hacer nuestra parte en esto. Es que nunca hubo una visita portentosa de Dios entre los hombres sin que mediara el arrepentimiento genuino en ellos. Y este árbol, pequeño aún, de la sana doctrina y de la fe, es hora que comience a dar los frutos dignos de arrepentimiento que emanan naturalmente de él. Pues la doctrina verdadera conduce al hombre a la adoración, y esta no se produce, al menos la adoración verdadera, sin que haya un sentido de indignidad ante la majestad y santidad de Dios. La fe salvífica, del mismo modo, cuando está presente, queda evidenciada por las buenas obras, ya que si no es así, entonces es solo una impostura, una fe espuria, una fe falsa, o lo que es lo mismo, esta es la fe de los demonios. Y es justo ver estas exhortaciones finales bajo la óptica de la virtud, pues como todo padre amoroso, ¿no exhortará a sus hijos a que sigan el buen camino? Así también, este pastor de almas se dirige a sus hermanos exhortándoles acerca de qué debe haber en ellos y de qué deben apartarse, qué frutos deben darse y cuáles ramas podarse. Qué bendita labor la de interceder por los santos. Aquí tenemos una muestra de qué formas puede tomar esta labor. Somos dados a pensar o creer que esto solo puede hacerse mediante oración. Y si bien es correcto pensar así, no es la única manera. También lo hacemos cuando con nuestras palabras encaminamos al que se está desviando, cuando llamamos la atención a los peligros del camino, cuando dejando nuestra comodidad, estamos dispuestos a sufrir para ayudar al que tiene necesidad. Bien sabía Pablo que esta labor al final podría resultar odiosa a las almas díscolas y voluntariosas.
En Gálatas 4:16 dice Pablo, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Pero aunque el apóstol sea considerado por algunos como enemigo, aunque no sea amado, él, sin embargo, igual los ama. Ve con cuánta ternura se dirige a ellos en el versículo 19 del capítulo 4 de Gálatas. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. El pastor de almas no es diferente de sus ovejas. Sufre con ellas y por ellas. Y por lo mismo, necesita del cuidado y de la intercesión de los santos. Si hay alguien que siente la necesidad de ser apoyado por las oraciones de los santos, estos son los siervos del Señor. Versículo 18 dice, orad por nosotros. No son superhombres, no son superespirituales, no están exentos de los ataques del maligno ni de sufrir enfermedades como el resto de los mortales. ¿Por qué pide oración? Dos razones esgrime el autor. Son consideraciones que tienen que ver con su persona y con sus circunstancias. ¿Hay algo que demuestre más claramente la calidad humana, limitada, derivada y dependiente que este pedido singular? Versículo 18 dice, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Aquí no hay soberbia ni presunción. Aquí hay la confianza humilde del que se sabe haciendo la voluntad de Dios, pero no por ello considera que todas sus decisiones tienen el sello de aprobación divina. No, él está deseando conducirse bien en todo. No que le importe determinado tema por sobre otros, no que le asigne mayor importancia a esto que a lo otro. La forma verbal aquí adquiere mayor relevancia. El gerundio indica una acción que acompaña al verbo conducir. El deseo del autor es que siempre, en todo momento y toda ocasión, él quiere ser dirigido por Dios. No se fía de su experiencia, años de servicio o conocimiento adquirido previamente. Nada de eso. Él tiene buena conciencia, pero eso no basta con conducirse con fidelidad al Señor. Él quiere comprender lo más exactamente posible la voluntad de Dios para su vida y su obra, y de ser necesario, ajustará su actitud y su acción a lo que Dios le revele. Con esto no excluye la posibilidad de equivocarse, de tomar una decisión errada en algún detalle, pero sí muestra determinación de librarse de toda soberbia, de apartarse de motivación egoísta y carnal. Qué ejemplo, ¿verdad? Oímos de grandes siervos de Dios que desdeñan el título humilde de pastor y se nombran obispos, apóstoles y títulos más encumbrados aún. Ay, que no se te ocurra contradecir al ungido, como si de seres celestiales e impolutos se tratara. Y muchos contribuyen en esta deificación de hombres que, carentes de humildad, compiten por notoriedad y poder, y cual fuegos artificiales se elevan envueltos en brillo para caer en la oscuridad de la noche. Pero con su notoriedad y brillo han conseguido guiar a muchos, no a verdes pastos, sino a pantanos de desaliento y confusión. Y desde allí, estas ovejas envueltas en las tinieblas de la noche valan por un rebaño, por un pastor, heridas, hambrientas y solas. Ah, hermano, que nuestra máxima ambición sea tener el título de Lucas 17:10. Y no es poca cosa,
Pues presta atención al requisito para ser merecedor de tan noble título. Dice el Señor: cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Que deseemos siempre, concédanos el Señor, ordenar siempre nuestras vidas en perfecta armonía con su santidad, que tengamos y manifestemos en todo nuestro actuar una santa dependencia de Él, y que no incidan en nuestros pensamientos y decisiones las ideas de moda de este mundo hostil a Dios. Cuidémonos de oír su voz y no el cacareo mundano o las ideas brillantes del cristianismo carnal. Versículo 19 dice: y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Él estaba lejos de sus hermanos y deseaba compartir personalmente con ellos. No estaba preso, pues en el versículo 23 expresa su voluntad de ir a verlos tan pronto llegue a él Timoteo, pero algo lo detenía todavía. Por eso pide que se ore por él. Los versículos 20 y 21 son una hermosa bendición. Aquí se dejan ver los santos anhelos de este hombre de Dios para con sus amados hermanos hebreos. Veamos cómo expresa este anhelo, uniendo el comienzo del versículo 20 con el versículo 21. Y el Dios de paz os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Lo mismo que quiere para sí y por lo cual pide que oren, también lo desea para sus hermanos. Aquí la expresión haga aptos, que también ha sido traducida como perfeccione, significa preparar, equipar para formar un conjunto armonioso y eficaz. Vemos entonces que la gracia de Dios no solo es necesaria para nuestra salvación, sino que también es imprescindible si del servicio a Dios se trata. Y esto tiene que ver con los detalles prácticos diarios. Esa perfección ha de manifestarse en toda cosa, toda obra buena del diario vivir, pues como lo dice Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De donde, en ausencia de buenas obras, y por el contrario, se manifiestan de continuo, si se manifiestan de continuo las malas obras, debiéramos dudar de nuestra condición espiritual como vivos de entre los muertos y más bien clamar por misericordia para que Dios vivifique nuestras almas con su aliento de vida. ¿Cómo se logra esa perfección? ¿Cómo es que somos equipados? Nota que es el Dios de paz el que obra. La agitación, el ir y venir, la acción irreflexiva, el constante devaneo no parecen tener lugar en la mente del cristiano. Isaías capítulo 26, versículo 3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y Filipenses capítulo 4, versículo 7 nos recuerda: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Habiendo sido equipados por el Dios de paz, no lo somos para llevar una vida contemplativa, sino una vida de buenas obras. Dice nuestro texto en el versículo 21, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Dios no recibirá nada que no provenga de Él mismo. Es una razón por la cual la carne no puede agradar a Dios. No es la primera vez que tenemos en la Escritura esta aparente paradoja. Y es que al obrar nosotros la voluntad de Dios,
Él es quien lleva a cabo en nosotros lo que es de su agrado. Primera de Corintios 12:6 dice, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Filipenses capítulo 2 versículos 12 y 13 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Encontramos en estos textos que la gracia de Dios obra con nuestra voluntad santificada y en nuestra voluntad santificada por la misma gracia. En la medida que nosotros obramos lo que Dios quiere, Él también está obrando en nosotros para que así lo hagamos. Nosotros lo hacemos, pero Él lo hace por nosotros y en nosotros. 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. De la misma manera podemos entender Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El autor sagrado claramente hace uso de esta doctrina al enunciar, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Dicho lo anterior, ¿tenemos razones para jactarnos de algo en nuestro servicio al Señor? Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿De qué nos jactamos? Si lo que hemos hecho, Dios lo ha dado. Él nos ha puesto no solamente la obra, sino el poder para hacerlo. Es todo de Él, por Él y para Él. Bien podríamos concluir respecto de esto con Pablo en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así también concluye el autor sagrado, pues en el versículo 21 dice, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Consciente el autor que podrían haber algunos que, cansados de tanta exhortación, ya no oigan lo que tiene que decir, o echen en saco roto las exhortaciones que ya les ha dado. Entonces Él procede a rogarles, a pedirles, a instarles, a que soporten la palabra que les ha dirigido, que dice Él, es breve. Es breve. Versículo 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente, dice el autor. Aunque ciertamente encontramos abundante doctrina aquí, no es menos cierto que también encontramos muchas amonestaciones pastorales apoyadas en enseñanzas extraídas gracias a un sólido conocimiento del Antiguo Testamento. De hecho, mucho me temo que la razón por la que esta epístola es poco frecuentada por muchos creyentes es que se encuentran con la dificultad que hay muchos conceptos que no entienden, y esto es por ignorancia o desconocimiento del Antiguo Testamento. Pero como bien lo dice Pablo en 2 Timoteo 3:16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es otra razón más para no descuidar el Antiguo Testamento en nuestras lecturas y estudios privados,
como también debemos tener el mismo celo en la lectura pública y no abocarnos solo al Nuevo Testamento como si de este solo nos hablara Dios y fuera instrucción para nosotros. Descuidar el Antiguo Testamento es descuidar lo que el Señor constantemente usó en su diario vivir para responder a las acechanzas del diablo, las estrategias de sus enemigos, las dudas de sus discípulos y la ignorancia de las multitudes. Él echó mano del Antiguo Testamento. De igual manera, los apóstoles usaron y tuvieron en reverencia el Antiguo Testamento. ¿Seremos nosotros menos que ellos? Velar por el bienestar espiritual propio y el de nuestros hermanos requiere que seamos conocedores de todo el consejo de Dios y no atrincherarnos en una epístola favorita o remitir nuestro conocimiento del Antiguo Testamento solo a algunos salmos selectos. Otra cosa que vemos aquí es que el autor sabía a qué se exponía con sus destinatarios. Corrió el riesgo de que, a pesar de a veces hablar con demasiada franqueza, sus destinatarios se cansaran y no escucharan. Porque, hermanos, ¿quién recibe con agrado la exhortación a dejar de ser niño, a madurar de una vez? ¿Quién acepta de buenas a primeras que le digan que es un perezoso? ¿A quién le gusta que lo corrijan y que esté tomando o siguiendo o porque está tomando o siguiendo un camino equivocado? Bueno, el amor siempre va a correr riesgos. No se aminolará ante la posible discordia, aunque evitará producirla. El verdadero amor corrige, aunque duela. ¿Cuánto necesitamos estos hermanos y amigos? Hermanos que estén llenos de bondad, pero también de conocimiento y celo del Señor. Estos no temen advertir ni dar la voz de alarma. Mira un ejemplo de esto en Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Una denuncia aquí del apóstol. Y en Gálatas 3:1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y quien escribe así es el mismo que escribirá a los mismos destinatarios en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Ambas cosas pueden estar en un creyente que ama al Señor. La reprensión franca, directa y fiel. Como dice su palabra, fieles son las heridas del que ama. Pero junto con ello también estará la ternura del Padre, del hermano que no se considera superior, sino que se mira a sí mismo en aquel que ha caído y se considera como depositario, no de superpoderes, sino solo de la gracia de Dios que lo sostiene. El autor abrevió muchas veces el contenido de su mensaje. No dijo todo lo que estaba en su mente, pero sí expresó lo que consideró imprescindible para la buena marcha de sus queridos hermanos. Sabía más de lo que decía, indudablemente. Veamos algunos ejemplos. En el capítulo 5, versículo 11, les dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, pero, y aquí parafraseo las escrituras, después de tanto tiempo, por vuestra inmadurez, es necesario volver a los rudimentos. Tengo mucho para decirle, pero no podemos avanzar más.
Como le dijo el Señor en alguna oportunidad a sus discípulos, ¿no? Tengo muchas cosas para decirlos, pero ahora no la podéis sobrellevar. En el capítulo 9, versículo 5, dice, escribe el autor, y sobre ellos los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Si uno lee ahí el capítulo 9, va a ver que el apóstol recuerda, el autor recuerda con muchos detalles algunas cosas respecto del templo, y sin duda sabe mucho más, pero él no se va a detener en eso. En el capítulo 11, versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. ¿Cuánto conocimiento tiene este hombre? Una característica de aquellos llenos del Señor y su palabra es que el tiempo les falta para hablar de Él. Cristo todo lo llena en ellos. Puedes comenzar hablando con ellos de cualquier cosa e invariablemente la conversación se desvía, por decirlo así, a Cristo y su palabra. En cambio, qué contraste con el que no conoce al Señor. No puede hablar un idioma que no conoce, no entiende, no capta, no comprende, no se goza en el Señor porque no es su Señor, no apetece su palabra. Claro, sí, habla de religión, habla de bondad, de cuánto hizo, y está muy imbuido de la corriente del mundo. Se deslumbra con sus luces multicolores y se entretiene sobremanera con sus cuentas de colores. Y al examinar sus obras, no pasa de ser madera, heno y hojarasca. La verdad es que ha construido en el lecho del río, y cuando venga el vendaval con sus negras nubes, precipitando aflicción y quebranto, nada impedirá que esa edificación desaparezca para nunca más ser hallada. Grande entonces será su ruina. Pero aquel para quien Cristo lo llena todo, Él es su refugio, su escondedero, la roca de los siglos. Podrá venir la aflicción sobre él, podrá cerrarse la noche, el cielo podrá parecer de bronce y la tierra de hierro, pero él sabe, él confía y puede con aquel santo de la antigüedad decir, yo sé que mi Redentor vive. ¿Y cómo lo expresa Habacuc? En el capítulo 3, versículos 17 y 18, él dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados nos den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. La alegría del profeta y la alegría del creyente no están en sus circunstancias, no está en la abundancia de bienes, no, está en su Señor Jesucristo. En Él se goza, en Él se alegra. Esta actitud frente a los reveses que como mortales debemos pasar, solo es posible cuando Cristo es nuestra vida, no en palabras, sino en hechos y en verdad. Se despide nuestro amigo, no sin antes encomendarlos a la gracia de Dios. Esta carta empieza con Dios, Hebreos 1:1, Dios, y termina con
la gracia. Versículo 25. La gracia sea con todos vosotros. ¿Te has dado cuenta qué recurrente es esta alusión en todas las epístolas? Es lo que desean los siervos del Señor, que se derrame en abundancia sobre los santos. ¿Por qué? Pues porque la gracia de Dios es el poderoso impulso que produce y sostiene toda la obra de Dios a favor de los suyos. Pues no solo necesitamos gracia para ser salvos, sino que sin ella nuestro servicio no tiene valor alguno. Dios no permanece estático viendo desde los cielos cómo obran sus criaturas, sino que Él se mueve y actúa con ellos y en ellos, produciendo en nosotros lo que es agradable a su presencia. ¿Y dónde se manifiesta su gracia en plenitud, si no es en la persona de su bien amado Hijo? Cristo fue hallado lleno de gracia y de verdad. Y de él tomamos todo, dice Juan. Gracia sobre gracia. De modo que encomendarlos a la gracia de Dios es encomendarlos a Cristo. Allí está la bendición y consuelo. Allí está la alegría desbordante y el goce sin igual en Cristo. Pero, ay, hermanos, hay quienes reciben en vano la gracia de Dios. ¿Serás tú de ellos? ¿Te contarás entre los que teniendo la oportunidad menospreciaron el don? El autor comenzó la epístola con Dios, habiendo hablado. Este no es un pasado definitivo, también nos habla hoy por su palabra. ¿Cómo respondes a ella? Responde con Habacuc 3:2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Solo Jesús puede salvarte, avivar tu corazón y librarte de la ira venidera. Acude a Cristo, pues Él te dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Que Dios bendiga nuestras almas. Amén.